nada. Ahora, ahora te oigo. Sí, ahora muy bien. Vale, Yo ahora te oigo fenomenal. perfecto y no me oigo doble. Por el otro lado, Vale, fenomenal, yo te oigo fenomenal. vale, a ver si alguien dice algo. Dadnos una buena noticia, por favor, que estamos aquí las dos. Perfecto, genial, venga, pues lo tenemos. Pues Vale, nada, Sara, fenomenal. bienvenida. Me alegro un montón de tenerte por aquí. Tenía muchísimas ganas de hacer este directo. Tenía muchas ganas también de tenerte haciendo un directo conmigo hablando de estos temas. Pero además es que el tema del linaje femenino es algo que, bueno, que me llega muy dentro y sobre lo que he leído mucho en los últimos años me vibra mucho. Y bueno, hasta ahora no había encontrado con quién tratarlo, pero de repente, os diré que de repente, pues bueno, viendo un poco el trabajo que hacía Sara y tal, pensé, bueno, esto es una señal, quiero decir, no es casualidad que para Feminidad Salvaje lo hagamos juntas y creo que es el momento, ¿no?, de tratar este tema, creo que es la persona. Os presento a Sara. Sara es psicóloga, trabaja con el enfoque del psicoanálisis, corrígeme si con cualquier cosita. Va Es, fenomenal. es feminista, es sexóloga también de Sexpol, como yo, y también es profe de yoga y meditación. ¿Lo he dicho bien? Sí, profe de yoga estoy empezando, todavía. Pero bueno, Pues digamos en proceso. Así que nada, Sara, bienvenida. Y no sé si quieres presentarte tú. ¿Quieres hacer una presentación fuera de la que he hecho yo? Bueno, yo creo que me has definido perfectamente, ¿no? Al menos todo lo que a lo que me dedico. Y bueno, aparte de eso, nada, decir que quizá por definirme, ¿no? El otro día estuve en un grupo de mujeres que nos pedían que nos definiéramos fuera de lo que hacíamos y quizá por definirme un poco diferente, yo creo que soy una buscadora de cosas, ¿no? Estoy todo el rato buscando como nuevos aprendizajes, nuevas cosas que me conecten y creo que por eso también toco muchas cosas en el Instagram, en los temas que comparto, porque no paro de buscar cosas nuevas y al final quiero compartir un montón de cosas y me lío yo un poco la cabeza con todo lo que quiero transmitir. Diré que con Sara tenía dos temazos y los dos tenía muchas ganas de tratarlos y al final pues me decidí por el tema del linaje femenino porque era algo que verdaderamente tenía muchas ganas de poder tratar. Pero se nos quedarán cosas pendientes porque el otro tema era la importancia de la conexión con la naturaleza y los animales. Entonces, como después de todas las preguntas que yo tengo apuntadas, la última parte que tiene que ver con los lobos, lo mismo, nos termina dejando ese tema pendiente y volvemos a hacer otro directo para hablar de ese tema. Así Vale, que, fenomenal. para empezar, igual que hice la semana pasada, me toca preguntarte primero, ¿qué entiendes tú por feminidad? ¿Qué quiere decir Yo creo para que ti? esta posiblemente sea una de las preguntas más difíciles, ¿no? Que se le puede hacer a alguien porque, claro, ¿qué es feminidad? Para mí es todo, ¿no? Yo soy feminidad, tú eres feminidad, cada mujer es feminidad, pero también cada hombre tiene su parte en femenino, ¿no? Que es súper importante recordarlo, porque creo que lo han olvidado bastante la mayoría de ellos. Entonces, para mí feminidad es algo que está en el todo, es la conexión, sobre todo. Yo lo siento como una conexión hacia las otras mujeres, hacia los hombres también. Y hablando un poco de esto de la conexión con los animales, también hacia la naturaleza. Yo creo que ahí es donde más conecto, porque ella no juzga, porque podemos ser quienes somos. Y ahí es donde yo me siento más conectada con mi feminidad y con mi lado salvaje o con mi lado más puro, ¿no? Y creo que en esa pureza está la feminidad. Y justo la siguiente pregunta era, ¿y si le añado salvaje a feminidad, qué diferencia, qué pequeño toque se le añade a este concepto? Bien, yo creo que añadiéndole salvaje sería entonces el lado más puro, el que más conecta con, bueno, con todo el tema que vamos a hablar hoy del linaje femenino, ¿no? De la conexión con la madre tierra, con la naturaleza, con nuestros ancestros, con lo arquetípico. Yo creo que ahí está el concepto de salvaje, con lo más puro, lo que no está todavía contaminado por la sociedad y por lo que nos han querido imponer a lo largo de muchos siglos, ¿no? En salvaje está lo que se ha perdido y que ahora, por suerte, gracias a mujeres como tú, a mujeres que veo en Instagram y en otros círculos, se está recuperando. Yo creo que ahí está la feminidad salvaje, ¿no? En esa conexión interior más pura y más profunda, donde está la esencia.
¿Te parece que, porque claro, iba a empezar a hablar directamente de la relación, de cómo influye la relación con la madre en nuestra vivencia de la feminidad, ¿no? Que es algo que tanto en los círculos de mujeres, bueno, que en todos los talleres que sale, ¿no? De algún modo. Pero no sé si tiene más sentido empezar por hablar un poco de lo arquetípico. ¿Qué te parece a ti? ¿Tiene más sentido empezar por los arquetipos y luego introducimos el tema de la madre y Yo el creo que linaje? quizás es más complicado empezar por el arquetipo, ¿no? Porque Uh-huh. el arquetipo, bueno, la palabra viene de Jung, aunque Jung lo saca evidentemente de algo anterior a él, ¿no? Y en el arquetipo está reflejado todo el aprendizaje del inconsciente colectivo, ¿no? De esta sabiduría que se transmite generación tras generación en los cuentos. Tú has leído, ¿no? Mujeres que corren con lobos, ella lo explica muy bien, cómo lo va estudiando, cómo va conociendo diferentes arquetipos de los que Jung propuso, ¿no? Porque al final en la sabiduría ancestral está todo recogido. Entonces, el arquetipo básicamente sería imágenes que estén en nuestro inconsciente, que nos conectan con esta sabiduría de los pueblos que se remontan muchos, muchos años atrás, ¿no? Incluso antes de haber desarrollado la corteza, ¿no? La parte más mental, el pensamiento, y el arquetipo se conecta mucho con los sentidos, con este aprendizaje que nos viene de los animales, los cuales tienen una sabiduría inmensa, y si conectáramos más con ellos, veríamos la cantidad de cosas que podemos aprender de ellos y cómo podemos ser, ¿no? Y cómo podemos conectar con los arquetipos. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta concreta sobre el arquetipo, porque claro, es súper extenso. Claro, totalmente. Además, has dicho una cosa que me parece muy interesante y es que al observar a los animales, ¿no? Lo que vemos es que o sea, es una sabiduría que no juzga, al contrario de la nuestra, ¿no? Que nosotros, no sé cómo se puede diferenciar, porque muchas veces cuando hablamos en esta sociedad de sabiduría lo confundimos con conocimiento, ¿no? Que tiene que ver con lo que metemos aquí. La sabiduría, cuando intento explicarlo pues en los talleres, para mí es algo que no tiene nada que ver con esto, sino que es algo como que, no sé, algo que nos nutre, algo que va más allá de los juicios que podemos hacer con la mente, ¿no? Entonces es curioso esa parte, ¿no? Que los animales, o las que convivimos con animales, lo podemos ver bien, que es verdad. Hay mucha sabiduría porque ellos deciden, ellos interactúan y lo hacen sin juicio todo el rato. Efectivamente. Le hemos dado muchísima importancia al pensamiento, ¿no? En algún momento de nuestra historia se ha empezado a pensar que el pensamiento era quien debía mandar. Y todo lo intuitivo, todo lo espiritual, toda la conexión, ¿no? Toda esa sabiduría que nos viene de generaciones y generaciones de especie antes que nosotros quedó en un segundo plano, como un poco, yo creo que se menospreció, ¿no? La quema de brujas al final fue eso, ¿no? Menospreciar esa sabiduría que las mujeres tenían, esa conexión, ese poder sanar, se despreció y se persiguió. Entonces, estoy de acuerdo con que la sabiduría no es solo mental, sino que también es algo sentido, algo que tenemos aquí dentro, que tenemos que escuchar y que a veces es muy difícil, porque al final nosotras también somos criadas, ¿no? En esta sociedad que nos aleja mucho de nuestra esencia, de nuestro conocimiento y nuestra sabiduría. ¿Cuál crees que es el motivo que hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué gana la sociedad? ¿Qué gana el sistema patriarcal alejándonos durante siglos de toda esa sabiduría, ¿no? De la intuición, de la parte espiritual, toda esa condena que quizá antes era más, porque ahora empieza como a estar mejor vista, porque igualmente sigue siendo muy condenada según en qué ámbitos, ¿no? Cuando nos vamos a la parte académica o más científica, todo esto es como una parte que, como lo que no tiene evidencia científica, es el mal, ¿no? ¿Cuál es el motivo que crees que hay detrás de todo esto? Yo te diría que en la antigüedad era más por dominarnos. Para mí es una dominación. Luego, cuando hablemos de las mujeres y los lobos, es algo que está recogido. Cómo se intenta dominar ese espíritu más salvaje, ¿no? Porque al final las mujeres tenían mucho poder y no podía consentirse esto, ¿no? Entonces el hombre de alguna manera se empieza a poner por encima de ella e intenta dominarla y alejarla de su esencia, es dominarla, es menospreciar todo lo que ella tiene, ¿no? Todo lo que nosotras tenemos, y empezar a ponerlo en un lugar donde esto no es válido.
si vas por aquí es que eres débil, no vas a llegar a nada, me necesitas, yo puedo dominarte, y empieza a menospreciarse todo ese poder, porque al final toda la parte de la feminidad, toda la parte de la energía femenina también es poder. Pero empieza como a decirse que no podemos tenerla y que tenemos que estar por debajo del hombre, ¿no? Y en la parte más actual, aparte de querer seguir evidentemente con el sistema, ¿no? Yo creo que en cuanto empieza a quitarse lo espiritual, que por suerte se está volviendo hay como un auge, ¿no? Parece ahora. Yo creo que a día de hoy también hay motivos económicos, aparte también los motivos de seguir dominándonos y que el sistema no cambie. Al final, si nosotras volvemos a conectarnos, que ya está pasando, el sistema tiene que cambiar y la sociedad va a tener que cambiar, tiene que evolucionar. Efectivamente, es súper interesante lo que dices, porque claro, ahí entra el tema de lo económico, ¿no? De que al final esto rige nuestra vida, ¿no? Por desgracia, claro. En un montón de situaciones lo vemos, ¿no? En el día a día, en nuestros cuerpos, en nuestra vivencia como mujeres, en nuestra salud, incluso en cómo se enfoca nuestra salud. Y es súper interesante cuestionar todo esto, ¿no? Sacarlo a la luz, reflexionarlo, compartirlo, cuestionarlo, para poder intentar hacer cambios en este sentido, ¿no? Para poder vivir más alineada con nosotras. Claro, es que tú piensas esto, ¿no? Si las energías masculinas y femeninas están desequilibradas, tanto en hombres como en mujeres, empieza a haber el síntoma, ¿no? La enfermedad. Jung lo explicaba así desde el psicoanálisis, la gente que trabaja con energías lo podrá decir desde este ámbito, que yo ahí ya me pierdo un poquito más, pero para muchas corrientes la salud está en estar equilibrados, estas dos energías, estos dos arquetipos. Si esto se equilibra, el mundo es un lugar mejor, pero claro, ya no puedo vender armas para tener guerras, ya no puedo vender productos de cosmética a las mujeres porque se sienten inseguras, no, ahí ganaríamos todo el poder. Todo el poder, no para hacer nada malo con el poder ni para dominar a nadie, sino simplemente para ser. Y en el momento que empezamos a ser, ya no necesitamos hacer para sentirnos bien. Y si no necesitamos hacer, no necesitamos consumir tanto. Entonces todo el sistema se cae. Y cómo nos lo hemos creído, ¿eh? Lo tenemos tan interiorizado, es así, ¿no? Empecemos a cuestionar. Y en todo este trabajo de la feminidad que para mí ha sido, o sea, todo esto tiene sentido para mí desde que empiezo a trabajar, no la feminidad a lo mejor como concepto años atrás, ahora eso está más presente en mí, pero para mí ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que era un trabajo de sanar mi propia feminidad, ¿no? Y en este camino, ¿qué papel juega el tema del linaje, la relación con la madre, el linaje femenino, los referentes femeninos más importantes de nuestra familia? Todo esto que, fíjate qué curioso, yo lo rechazaba totalmente, ¿no? Años atrás era como, bueno, es que ninguna influencia, ¿qué influencia va a tener? Cada una nos hacemos a nosotras mismas, bla, 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 bla. Y claro, tiempo atrás, pues la realidad se ha topado, vamos, ha sido como un bofetón, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco por ese tema y por favor, las que estéis al otro lado, cualquier pregunta que tengáis, id planteándola y yo en algún momento voy interrumpiendo a Sara y le voy haciendo preguntas sobre este tema. El tema del linaje femenino, el tema de cómo nos influyen, ¿no? Las mujeres de nuestra familia, también los hombres, tengo que decir, pero bueno, vamos a centrarnos en las mujeres. Es un tema súper extenso. O sea, yo en terapia, posiblemente mis pacientes, que alguno andará viéndonos por ahí, saben que trabajo un montón con esto y que me puedo perder sesiones y sesiones con esto, ¿no? Es súper importante, ¿por qué? Porque las mujeres de nuestra familia nos transmiten de alguna manera lo que está permitido y lo que no está permitido. Lo que está permitido dentro de nuestra feminidad o dentro de lo aceptado y lo que hay que mandar a la sombra. Los hombres también lo hacen, ¿no? La sombra, por si alguien no lo sabe, este es el lugar donde mandamos todo lo que no queremos ser. Entonces empezamos a movernos en un personaje con una serie de alianzas, ¿no? Unas alianzas que son inconscientes, que no nos damos cuenta que están, y tenemos que ir cumpliendo unos mandatos. Tenemos que ejercer un rol, cumplir unos mandatos. A veces estos mandatos pueden ser buenos, no digo que tengan que ser malos. El problema es cuando son rígidos. Cuando yo tengo que cumplir ese mandato, que encima es inconsciente y no lo sé, aunque si cada una se escucha va a ver que no están tan alejados, ¿no? Y cuando tengo que cumplir estos mandatos o no hacerlos, ¿no? Esto que hacía mi abuela, mi madre, mi tía, esto por aquí no quiero ir, empieza también bueno, pues empezamos a no estar conectadas con nosotras mismas y empezamos a perdernos.
Entonces, bueno, ¿Y de qué forma? Porque, claro, te iba a decir, en muchos casos hay como un mandato muy directo, ¿no? Se ve, ¿no? O cuando salen los grupos este tema, mujeres que han vivido una rigidez muy grande en su casa, ¿no? En sus familias de cómo tenían que hacerlo. Pero también es verdad que en muchos casos, como a lo mejor puede ser el mío, no había una rigidez directa de lo que había que hacer o no, sino es más bien como el ejemplo, lo que tú ves, ¿no? El ejemplo, más que lo que me dicen. ¿Eso también tiene una influencia grande? Efectivamente. Nosotros cuando nacemos, el ser humano nace con cosas innatas, ¿vale? Pero también, que ahí estaría el mundo del arquetipo y del consciente colectivo que decíamos antes, pero también tiene que aprender muchas cosas. Y al final nuestros padres son los mayores referentes. Y nosotros vamos a mirar a las mujeres de nuestra familia, vamos a mirar cómo estas mujeres se relacionan con el mundo y consigo mismas y vamos a lo que se dice en psicoanálisis introyectar, es decir, cojo esto y casi sin pensarlo lo meto dentro de mí y me empiezo a comportar así. Y tengo que decir en mi propio proceso personal que, por ejemplo, para mí fue muy sanador poder cortar o poder decidir cuándo continuar estos patrones o no, que como en tu familia, Sonia, en la mía no eran explícitos, pero yo los veía. Yo veía, por ejemplo, las mujeres de mi familia son como mujeres muy fuertes, muy luchadoras, muy cuidadoras, muy piña. Son mujeres muy guays, ¿no? Pero, claro, ¿qué pasa cuando yo esto lo aplico a cualquier cosa? Y en todas las cosas tengo que ser fuerte, tengo que luchar, tengo que cuidar. ¿Quién me cuida a mí? ¿No? Cuando digo que no, cuando me rindo y digo, por aquí este camino ya está demasiado transitado y no me lleva a ningún sitio. Y a mí eso me hizo sufrir mucho, ¿no? Aprender que tenía que honrar el linaje de las mujeres de mi familia, a honrarlas y a ver lo maravillosas que son, pero también a poder desvincularme y conectar conmigo, yo creo que fue de uno de los mayores pesos que me he quitado y una de las mayores conexiones con esa feminidad salvaje que hablábamos. ¿Hay patrones? Es decir, cuando tú lo ves en terapia, o sea, habrá millones de ejemplos y millones de casos y cada caso será un mundo, ¿no? Pero podrías englobarlo en un número de patrones que digas, mira, pues hay un modelo de rigidez o un modelo de idealizar a las mujeres de la familia, como distintos grupos en los que podrías englobarlo de forma muy general, que puedan servir a lo mejor de ejemplo al otro lado. Es difícil esto, porque cada madre es un mundo. Sí que es verdad que sí, hay patrones, hay madres muy dominantes, que son las que llevan un poco la batuta, las que deciden lo que es mejor y lo que es peor. No quiero decir como lo denominó Freud, porque es terrible, es el concepto que digo, ya todas las que habréis escuchado ya sabréis por dónde voy. Luego hay madres también muy sumisas, ¿no? O madres muy cuidadoras. Y al final siempre se compensa un poco entre dónde estoy, en el dominante o en el dominado. Entonces, podríamos decir que ahí están los dos grandes grupos, dominante y dominado, que luego puede ser la cuidadora, ¿no? Puede haber sutilezas, pero yo creo que los grandes grupos siempre son esos. ¿De qué forma podemos empezar a romper con ese patrón? Porque se me ocurren dos enfoques, ¿no? Por un lado, la mirada como hijas, de cómo puedo sanar mi linaje femenino, pero también se me ocurre que al otro lado hay un montón de mujeres que son madres y que seguramente escuchando esto dirán, vale, ¿de qué forma puedo no reproducir el mismo rol con mis hijos e hijas? Vale, para no reproducir el mismo error con nuestros hijos es muy importante hacer lo que se llama potenciar el verdadero self. Esto es un concepto curioso, pero si lo conseguimos, la fuerza interior que va a tener la persona es muy importante. ¿Cómo se hace esto? No, es difícil decir este concepto, porque es algo que se trabaja como muy intuitivamente en la terapia con los pacientes, pero es como validar quién tú eres. Volvemos a lo mismo, no eres bueno por lo que haces, sino eres bueno por lo que tú eres. Y aunque hagas algo, por ejemplo, romper un vaso que no me guste, ¿no? Yo sé que no lo estás haciendo desde la maldad. Yo sé que no lo estás haciendo mal. Entonces, una forma de no influir o de influir positivamente en nuestras hijas es esto, ¿no? Valorar y validar cómo ellas son. Sin esperar que sean como nosotras. Evidentemente, luego hay que transmitir unos valores, una educación para que puedan estar en sociedad, ¿no? Pero es muy diferente valorar o transmitir eso desde el no sirves o esto no lo estás haciendo bien a, pues mira, por ejemplo, eres muy movida, rompes todo, eres muy graciosa por ser así, pero necesitamos ver qué pasa para
bajar un poco esa energía y que puedas estar calmada, ¿no? Entonces, son dos formas de hacerlo muy diferentes, ¿no? Dentro de que luego cada persona, y ahí que ya puedo irme a las hijas, ¿no? Vamos a coger de nuestras madres muchas cosas y esto no es malo. Esto no es malo, pero siempre tenemos que mirarnos y decir, a mí esto me hace bien o me hace mal, ¿no? Y entender que no se traiciona a las mujeres de nuestras familias por salirnos de ese patrón, ¿no? Por empezar a conectar y a cumplir deseos que son nuestros. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Familia de médicos, hijo médico. Es un ejemplo muy absurdo, pero que creo que todo el mundo lo conoce muy bien, ¿no? Entonces, al final es, yo no traiciono a mi mamá, a mi abuela, o incluso en el linaje masculino también puede pasar, ¿no? Pero no los traiciono por conectar conmigo, no los traiciono por no ser como ellos o por ser como ellos. Entonces hay que ir viendo qué me conecta a mí y dónde estoy yo cómoda. Desde el enfoque del psicoanálisis, voy a hacerte una pregunta de la cual no tengo ni idea de la respuesta. Es decir, a ver si lo mismo es una locura lo que te estoy planteando. Pero desde el enfoque del psicoanálisis hay una... Es decir, ¿influye más la relación para las mujeres con la parte del linaje femenino o por igual puede influir la parte de la relación con los hombres de la familia y la relación con las mujeres en nuestra propia... iba a decir feminidad, pero llamémosle identidad? En nuestra construcción como personas. ¿Es por igual? Vale, a priori no, a priori. El psicoanálisis, y esto es algo que sigue a día de hoy, aunque es verdad que siempre hay un matiz, ¿no? La figura, se llaman figuras, ¿no? A las figuras de apego, la figura materna, siempre es la más importante. Es como la fundamental. Es el primer contacto, es la fusión absoluta, ¿no? Tanto que llega a plantearse, ya no solo desde el psicoanálisis, sino desde otras corrientes, que si no se hace bien tanto el parto como la separación madre-hija o madre-hijo cuando somos pequeños, esto genera una serie de complicaciones después de la edad adulta, ¿no? La dependencia emocional puede venir incluso de ahí. Entonces, a priori, siempre la madre va a influir más en nuestra personalidad y en nuestra constitución y en nuestra feminidad que el padre. Ahora bien, un padre presente, un padre que está, también nos va a influir mucho, ¿no? Cómo papá me mira, qué hago, qué le gusta a papá y qué no le gusta, cómo papá trata a mamá, y ahí se va a conformar como, pues bueno, como otras partes de nuestra personalidad, ¿no? Pero siempre que la mamá esté presente, evidentemente hay madres que por lo que sea, después del parto no están presentes, bien pues porque no sobrevive, bien porque tiene una depresión, bien porque tiene que trabajar, por muchas cosas, no puede estar tan presente, entonces el bebé siempre se va a juntar o a buscar una referencia en cualquier figura de apego, da igual que sea un hombre que una mujer, pero a priori el psicoanálisis siempre le da mucha importancia a la figura materna, aunque esa función la pueda realizar un hombre. Si hay un desequilibrio en la relación con la madre, ¿tenemos posibilidad de vivir nuestra feminidad con salud, por ejemplo? De vivir nuestra feminidad bien, de forma cordial con nosotras mismas, con una buena relación con nosotras mismas. Sí, pero para eso habría que trabajarlo de alguna manera. Yo, por supuesto, siempre digo la terapia, pero no tiene por qué ser la terapia, puede ser con meditación, puede ser con yoga, puede ser con la música, puede ser a través de los libros, pero siempre conectando con nosotros mismos, porque un desequilibrio con la figura materna nos va a causar dolor. Entonces, vamos a intentar resolverlo de alguna manera, ya sea huyendo, ya sea atacando, ya sea queriendo ser como ella, ¿no? O sea, vamos a intentar resolver el desequilibrio siempre, de manera más o menos consciente. Cuanto más consciente hagamos lo inconsciente, más probabilidad de sanación hay. Entonces, todo lo que sea intentar conocernos, intentar preguntarnos, ¿no? ¿Esto con qué me conecta? ¿De dónde me viene? ¿Qué pensaría mi madre si hiciera esto? Y sentirlo, no solo pensarlo, sino sentirlo. Y cuando sentimos que aquí algo se nos está moviendo, es que ahí hay algo que sanar. Entonces, sí, se puede sanar, pero hay que empezar a hacerlo consciente para poder sanarlo. Y en todo este proceso de sanar el linaje femenino también me viene a la cabeza que algo que suele salir mucho es el hecho de trabajar
en ser nuestra propia madre, ¿no? Como en el maternaje hacia nosotras mismas, ¿no? Mm, Y ahí me mm, viene, que no sé si tiene sentido, ahora conecta tú con lo que te sugiera, lo que te iba a plantear, que también en el trabajo, por ejemplo, de la ciclicidad, pues el trabajo que hace arquetípico Miranda Gray, ese arquetipo de la madre lo que quiere decir, ¿no? Que por un lado hay un arquetipo de la madre muy patriarcal, que es decir, lo que la madre, pues la madre cuidadora, la madre abnegada, la madre que siempre, la comunicativa, ¿no? Pero que el arquetipo de la madre es mucho más que eso, ¿no? Es también la mujer sexual, es también la mujer, efectivamente, ¿no? Como empoderada, que toma decisiones, efectivamente. que disfruta de sí misma y sin embargo como esa parte del arquetipo de la madre está totalmente invisibilizada en la sociedad, solo se permite la otra parte. Entonces, Efectivamente. ¿cómo conectan estas dos cosas que te digo entre ser nuestra propia madre y ese arquetipo de la madre, lo que nos han vendido y el completo, por Sí, decirlo lo de que algún es. modo? Sí, los arquetipos son universales y son de toda la sociedad, pero sí que es verdad que luego cada uno de nosotros va creando imágenes alrededor del arquetipo según la sociedad en la que vivimos y las experiencias vitales que hemos tenido, ¿no? Entonces, es muy importante, pues esto, leer, ir a sitios donde haya mujeres, ¿no? Encuentros de mujeres y poder conocer otras feminidades, la feminidad desde otro punto de vista, ¿no? Para poder completarlo. El maternaje, para sanar el linaje femenino, yo lo veo más, podríamos cambiarlo por la palabra autocuidado, ¿no? El maternaje no tiene por qué ser la madre del sistema capitalista, ¿no? La que nos han vendido. La madre es mucho más, la madre es un todo, ¿no? La madre es sexualidad, la madre es cuidado, la madre es lucha. Podríamos decir lo mismo de la mujer, ¿no? El arquetipo como tal de lo femenino. Es un todo y es lo que la gente no entiende, que dentro del arquetipo hay un todo y luego los arquetipos se dividen en subarquetipos, por decirlo de alguna manera. Pero al final, Jung, desde donde vienen los arquetipos, decía que teníamos que tener tanto lo femenino como lo masculino bien integrado. Entonces, nuestro propio maternaje también es equilibrar esas dos energías entre lo femenino y lo masculino y el autocuidado desde el ámbito que venga, no desde la madre capitalista, que es abnegada, ¿no? Que es cuidadora, que es sumisa. No, no es desde ahí, sino desde el todo. Y claro, me viene a la cabeza preguntar si desde ese enfoque, dentro de un hombre, también hay un arquetipo de madre. Claro, sí, 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 sí. El hombre siempre, ¿no? En muchas veces se ve como que el hombre no necesita trabajar nada y casi son los que más necesitan trabajar, ¿no? Las mujeres nos estamos movilizando un montón y es súper bueno porque vamos a equilibrar toda la energía mundial que le hace mucha falta porque este mundo en el que vivimos está totalmente masculinizado, totalmente masculinizado, eso no es bueno, crea muchísimo desequilibrio, ¿vale? Muchísimo vivir a lo externo, conquistar, guerrear, por decirlo de alguna manera. Y entonces el hombre tiene que hacer muchísimo trabajo con el arquetipo de la madre, muchísimo trabajo con el maternaje y con subir su energía femenina. O sea, el hombre tiene derecho a tener energía femenina porque a ellos el machismo también les ha afectado negativamente. Claro, efectivamente, ¿no? No tienen permiso para esa parte, porque se da por hecho que, igual que lo que decíamos del arquetipo de la madre, solo es una parte, en el caso de los hombres, ser hombre solo es una parte, ¿no? No se puede... Claro. Claro, mira, dice Israel, necesitamos trabajar mucho, ¿no? Y efectivamente, es que por suerte cada vez hay más hombres que visibilizan toda esa parte, pero claro, hasta ahora parecía como que el trabajo de lo emocional, de toda esta parte que estamos hablando, era un terreno vetado totalmente, ¿no? Claro. Para los hombres, que era algo que solo las mujeres podemos hacer porque las mujeres somos las que necesitamos trabajarnos porque ya tenemos una tara de por sí, ¿no? Es como la idea que, Sí. se nos vende y los hombres lo tienen todo bien hecho, ¿no? Entonces esa parte me encanta porque muchas veces, aquí un momento anécdota, que incluso hay compañeros que me preguntan si se pueden suscribir a mis cartas, ¿no? A mis newsletters, Claro. porque claro, como son cartas para mujeres, yo digo, bueno, si tú estás conectado con tu feminidad, ¿no? Es decir, si todo esto te vibra, pues entonces te vibrarán las cartas también. Bienvenidos Claro. seas, ojalá hubiesen más hombres así, ¿no? También. Entonces ahí hay una parte como, jolín, de cambiar el mundo, que es brutal, si realmente ellos se diesen ese permiso y hubiese ese permiso en la sociedad para tener nosotras también nuestra energía masculina, ¿no? Empoderada, y ellos su energía femenina, ¿no? Efectivamente. Ellos lo necesitan un montón, ¿eh? Yo lo veo en terapia cuando vienen los hombres, el poco derecho que se dan a sentir, a confiar en su intuición, a confiar en lo que ellos son y a conectarse con el mundo interno. Lo tienen
súper anulado. Entonces, cuando ellos van conectándose con el mundo interno, los avances que dan es que les afectan todos los ámbitos. Ellos no son los poderosos. No es la agresividad es más poderosa que la intuición, por ejemplo, por poner dos ejemplos, ¿no? No son los poderosos. Entonces sufren un montón y eso, que ellos se den permiso a ver que también les está afectando, es un paso abismal para ellos y para nosotras también, por supuesto. ¿Cómo puede beneficiar a nuestra feminidad el entrar en contacto con nuestra energía masculina, por decirlo, o con nuestro lado masculino? Vale. Bien, es una pregunta complicada, sinceramente. Pero si nos fuéramos mucho a la parte de lo femenino, sentiríamos que no podríamos hacer nada sola. Hablo de arquetipos ahora y quiero recordar aquí que nada es mejor que nada, ¿no? Todo es el equilibrio y una parte, la masculina no está por encima de la femenina ni viceversa. Pero nos sentiríamos un poco como que no podemos, que necesitamos al otro, ¿no? Que no podemos avanzar solas. Al final la energía masculina es un poco esto, ¿no? Y el yo individuo, no el yo fusionado, que eso es más de la energía femenina, y el conquistador, el que avanza, el que lucha. Entonces necesitamos esto también para cumplir nuestros sueños y para poder desarrollarnos como individuo. No solo es colectividad, que también, sino también es individuación. Entonces, vivimos en un mundo muy individual que necesita la colectividad para que nos podamos empezar a entender entre nosotros y para que nos empezamos a cuidar y no a pelear todo el rato, pero la individuación también es súper importante, ¿no? Entonces, yo formo parte de un todo, pero también soy un individuo con mis propias necesidades, con mis propios límites, sabiendo decir no. Esto es todo lo que nos aporta también la energía masculina. El poder poner límites al otro, el poder defenderme a mí misma y poner mi estandarte. Claro, es muy importante. Que nos cuesta muchísimo a las mujeres esa parte, ¿no? El poner límites, el decir que no, ¿no? Siempre estamos como eso, abiertas, dispuestas a ayudar, a recibir, o sea, a comunicar, ¿no? Todo esto, ¿no? No tenemos, parece de nuevo que no estamos educadas en ese permiso a decir que no y a poner los límites de lo que yo necesito. Veo por aquí un inciso. Mira, me preguntan, ¿cómo trabajar la energía femenina siendo mujer y dejar de hacer? Pero antes de esto, hay bastantes preguntas y algunas estáis preguntando, por ejemplo, no sé si Sara, a lo mejor este es un tema que abordar en este directo o es demasiado complejo y a lo mejor ya es un tema que trabajar más pues en terapia o lo que sea, pero nos preguntan por aquí, ¿puedes hablar del abandono paterno y el merecimiento? ¿Cómo se puede trabajar desde aquí? Y luego la parte de hacer. El abandono paterno y el merecimiento. Habría que ver lo que entiende por merecimiento. Claro, no sé si me estará escuchando. Si puede explicar qué entiende por merecimiento, podré afinar más en la respuesta, ¿no? Pero el abandono paterno, al final a cada uno de nosotros nos influye de una manera diferente, porque depende de la edad en la que se produzca, depende de las figuras de apego que se queden, ¿no? De cómo está la mamá cuando el padre se va, de si hay apoyos, de si no, de si alguien cumple esas funciones, que puede ser la misma madre, ¿no? Por eso digo que es una pregunta súper genérica, que sabiendo mejor a qué se refiere con merecimiento y, por supuesto, individualizando el caso, se podría responder mejor. La figura paterna, la función paterna que se dice en psicoanálisis, es necesaria, pero no tiene por qué hacerla un hombre. ¿Vale? En el psicoanálisis, la función paterna es aquel que pone límites. Muy resumido sería eso, ¿no? Es aquel que, como por decirlo de alguna manera, separa a la mamá del niño, de la niña, y empieza a poner límites de no, mamá y yo somos pareja sin que tú tengas que estar incluido en esto. Entonces empieza a sufrir el niño, no toda la frustración de no ser único para la madre. Estos son los términos del psicoanálisis. Ya digo que ni peor ni mejor, son términos muy antiguos y son los utilizados. Y ya digo que lo puede hacer una persona que no sea un hombre, ¿vale? Por eso digo que depende cuándo se produzca el abandono paterno, afectará de una manera o de otra. Vale, a ver si por aquí vuelven a responder. Y luego la otra pregunta que estaba planteada es cómo trabajar la energía femenina siendo mujer para dejar de hacer, que es algo que, de nuevo, pues siempre sale, ¿no? El
las mujeres estamos haciendo, pero vamos, hay que hacer o sea, hay que incidir en que hacemos para los demás, pero no para nosotras mismas, que es importante ese detalle, ¿no? ¿Cómo hacemos para trabajar? Bueno, yo creo que esta respuesta también la podrías dar tú, ¿no? Y si quieres la podemos complementar. Porque para dejar de hacer para los demás, tenemos que tener muy claro que nosotras somos muy valiosas. Y esto es algo que yo trabajo en la consulta muchísimo. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay heridas muy profundas que vienen de la infancia que no nos dejan ver que somos valiosas. Hoy una chica me preguntaba, me contaba un poco su historia, ¿no? Y claro, yo decía, claro, yo a ti no te puedo decir que tienes que dejar de depender y mirar por ti misma y todo esto, ¿no? Que se suele decir un poco tipo tips para la dependencia emocional, porque tienes unas heridas muy grandes. Entonces, primero hay que ver qué heridas hay y por qué yo hago, ¿vale? Si son heridas muy profundas, el hacer nos puede estar intentando sanar. Si dejo de hacer, me quedo en un limbo. Esto por un lado. Por otro lado, para dejar de hacer, es esto. Saber que somos muy valiosas y que hay que empezar a hacer, pero para nosotras mismas. Y a lo mejor el hacer para nosotras mismas es quedarnos en el sofá sin hacer absolutamente nada. Pero es esto, es escuchar esta voz, ¿no? Que hay internamente, esta sensación en el cuerpo de ¿esto me está sentando bien o me está sentando mal? Y luego aprender a sostener que a los demás no les guste, porque están acostumbrados a que hagamos lo que ellos esperan de nosotras, tanto a nivel sociedad como a nivel individual suele pasar esto. Entonces tenemos que aprender a sostener que si yo quiero llevar un camino, los demás igual no les gusta. Bueno, pues que se acostumbren. Tarde o temprano se acaban acostumbrando y nos acaban respetando. Pero primero tenemos que sentirlo y saber muy bien qué camino queremos tomar. A veces es complicado, no digo que sea fácil. Claro, complicadísimo, ¿no? Pero también ahí está sostener el propio vértigo, ¿no? Que a veces es incluso antes de pensar si a los demás les gustará o no, que también por supuesto está ahí, es que a nosotras muchas veces tampoco nos gusta esa sensación que de repente me paro en el sofá e incluso yo en mi caso, ¿no? Por muy trabajado que lo tenga, por muy consciente que intente ser y por también el camino que lleve hecho en la relación con mi cuerpo y en escuchar sus señales, me siento en el sofá y digo, jolín, estoy sin hacer nada. O sea, estoy haciendo el vago, ¿no? Entonces yo misma caigo en ese mismo discurso. Y desde luego lo único que he podido aprender, ¿no? En este tiempo es al menos analizar ese pensamiento, ¿no? Que me llega y mantenerme con él e incluso quedarme en el sofá teniendo ese pensamiento y sabiendo y analizando que es algo que tengo aquí y que lo puedo desconfigurar de algún modo, pero para eso tengo que parar. Efectivamente. O sea, muchas veces la gente lo que quiere cuando viene a consulta es quítame esto, no quiero sentir esto, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, lo vas a sentir, pero ahora vamos a trabajar que lo puedas sostener. Y en el momento que la gente aprende a sostener, el salto que dan en la terapia, en la vida, en el desarrollo personal es enorme. O sea, sostener la culpa, sostener la tristeza, sostener el dolor, es la única manera de no sufrir. Porque al final esto duele, pero es que la vida es así, nos van a traer momentos que duelan, momentos que tengamos culpa. Entonces, si conseguimos sostenerlo y hacer un aprendizaje de esto, vamos a crecer y no vamos a sufrir. O sea, sufrir de engancharnos a algo, ¿no? Vamos a pasarlo fatal, lo vamos a pasar fatal. Eso te iba a decir, es que es el grandísimo trabajo, o sea, es que eso es un trabajo, no sé si alguna vez acaba ese trabajo, ¿acaba? O siempre vamos a tener que estar en aprendizaje de sostener todas esas emociones que al final de algún modo nos han metido como que son negativas, ¿no? Entonces, para mí es el trabajazo, ¿no? El sostener y saber que es que ahí está la clave, ¿no? Que no sé si alguna vez terminará. Yo no lo sé tampoco. Yo hago siempre la broma a los pacientes, ¿no? De quizá los monjes budistas, ¿no? Que lo han conseguido. Yo no conozco a nadie. Pero sí que es verdad que cada vez que nos pasa y si nos quedamos ahí sosteniendo, crecemos. Entonces estamos en constante desarrollo y crecimiento, con lo cual tampoco es malo. O sea, las grandes crisis vitales son duras, son súper difíciles de pasar, ¿vale? No es que yo diga, venga, darme crisis que me encantan, no. Y el que haya pasado una crisis muy, muy fuerte, igual me quiere decapitar cuando diga esto, ¿no? Pero en parte nos hacen crecer muchísimo, nos hacen conectar con lo que nosotros queremos, con darle mucho valor a la vida, ¿no? Entonces, hay que aprovecharlas, entre comillas, porque es que la vida nos las va a poner delante. Es que no vamos a poder huir. Podemos tener más o menos suerte en tener menos crisis o más crisis, ¿no? O que la crisis sea más fuerte.
pero bueno, hay muchos libros sobre esto, ¿no? Sobre los supervivientes a Auschwitz, cómo ellos consiguen salir de ahí y crecer con esa experiencia que para mí es una de las más terribles que se puede encontrar el ser humano. Entonces, aprender a sostener y a crecer con las crisis vitales, esto nos va a conectar muchísimo con nuestra esencia, con lo que realmente queremos y con el escuchar y no tener que hacer. Preguntan por aquí si hay algún ejercicio para aprender a sostener emociones incómodas y no sé si tú en tus stories lo tienes de alguna forma esto, porque sí que, por ejemplo, os recomiendo que miréis los stories que tienes ahora sobre dependencia emocional, que son interesantísimos, pero no sé si hay algo en concreto que puedas decir, porque si no se nos va el tiempo y quiero introducir ya el tema de la sexualidad, que me conecta muchísimo con esta parte de sostener la culpa, de sostener emociones que nos han dicho que son negativas, ¿no? Entonces, no sé, si tienes algún ejercicio, si quieres, di dónde lo pueden encontrar. Cualquier ejercicio de mindfulness, en el apartado de mindfulness de las stories, podéis encontrar, también en el IGTV también debo tener algo, pero para mí el mindfulness es de lo más potente para sostener, evidentemente con la terapia psicológica o psicoanalítica, pero yo las llevaría a un ejercicio de mindfulness. Voy a hacer aquí también, estoy yendo un poco atrás, leyendo unos comentarios porque de repente se me han colado algunos que no entendía de dónde venían y ahora llego al origen, ¿no? Y nos dicen, ¿por qué estos términos, refiriéndonos al tema de la energía femenina y masculina, masculino-femenino, que es lo que estamos trabajando, que es como, este es uno de los grandes temas para mí, ¿no? Cuando trabajo desde aquí, porque, mira, te leo la pregunta y lo reflexionamos, ¿por qué a estos términos se les denomina masculino y femenino si son intrínsecos al género? Entiendo la energía femenina y masculina, pero esto denomina géneros y realmente solo tiene ahí se corta, no sé si es real, una relación de significado histórico, pero no real, ¿no? Bueno, más o menos entiendes la pregunta porque sí que, ay, que le da la vuelta a mí bueno, en realidad no sé cuál sería tu respuesta, ¿no? Es verdad que es un tema que a mí me hace comerme mucho la cabeza, pero a veces para mí es simplificar en el lenguaje y esto es verdad que son términos que son antiguos, o sea, que no son de ahora, ¿no? Y que efectivamente llegará a un punto, o pienso que también podríamos trabajar por cuestionarlos, ¿no? Como de qué forma trabajar todo esto, pero claro, es un trabajo infinitamente complejo, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes una respuesta mejor que la mía. La misma. Yo creo que son términos antiguos que se dieron hace mucho tiempo, ¿no? Y que en realidad lo podríamos sustituir por energía yin y energía yang, si les suena mejor, ¿no? Porque al final todo el concepto es femenino-masculino, yin, yang, blanco-negro, cielo-tierra, nada es mejor que nada, ¿no? Entonces, entiendo la pregunta y yo también. creo que mi respuesta es la misma que la tuya, ¿no? Que es algo que viene de antes y que no se ha cambiado, pero que sí le dan más nombres desde otras corrientes, ¿no? Y que yo me quedo con la reflexión, ¿eh? Es algo como que, fuera de aquí lo hablamos mucho también, ¿no? Es algo como que hay que trabajar, pero de repente es como no da la vida para afrontar todas estas cosas, aún así lo tengo muy presente y me quedo con el comentario para ver si... Con la reflexión, como decía Manu, también antes nos decía Yin y Yang. Entonces, para conectar un poco, no perder el hilo con lo que estábamos hablando del sostener, me viene la pregunta, por supuesto, la cuestión de nuestra relación, y ahora sí voy a hablar de la relación de las mujeres con la sexualidad, ¿no? Con nuestra sexualidad, que ahí hay una parte también de aprender a sostener ciertos, yo digo vértigo, ¿no? Pero ciertas emociones que como nos han enseñado un modelo de sexualidad, la única forma de romper con él es exponernos a ellas, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene todo esto, feminidad y sexualidad? Que para mí una cosa incluye la otra, es decir, que para mí sexualidad incluye todo. La feminidad para mí está dentro de mi sexualidad, pero la sexualidad también dentro de mi feminidad, ¿no? Como que van unidos. Y por supuesto, feminidad salvaje incluye sexualidad desde mi trabajo, ¿no? Porque no puede ser de otro modo. ¿De qué forma se conectan con todo esto que estamos hablando? No sabría darte una respuesta, porque es verdad, ¿no? Que yo también lo veo un poco que no se puede disociar una cosa de la otra, ¿no? Considero que efectivamente nos han dado unos patrones de cómo debía ser nuestra sexualidad y yo creo que hay que experimentar, atreverse a experimentar una nueva sexualidad, a sentir con todo, ¿vale? Y cuestionar lo que nos han ido diciendo, ¿no? El aprender en la sexualidad formas nuevas
el sentir formas nuevas, ¿no? Y sobre todo cuestionar, es súper arcaico ya el concepto de sexualidad que nos han vendido, Es que ¿no? totalmente. Vamos a romper ya con él y vamos a conectar con lo que nosotras necesitamos, que yo ahí sí que tengo que decir que sigan tu trabajo porque realmente les estás dando muchísimas pautas en este ámbito que yo creo que estás tú muchísimo más puesta que yo, ¿no? Para responder a esta pregunta. Nos preguntan por aquí, es que hay algunas preguntas que es difícil es difícil responder, primero porque no están directamente relacionadas con el tema y porque también nos podrían llevar un montón de tiempo, pero nos dicen por aquí cómo desconectarse de un examor sin sufrir, que es una pregunta muy concreta. No sé si quieres llevarlo, o sea, no sé si tienes algún lugar al que referir o algún trabajo que hacer, o podemos decir en otro momento, a lo mejor Sara quiere hablar de esto en algún vídeo. Lo de sin sufrir. Sin sufrir es imposible, básicamente. Si había amor, va a haber sufrimiento, ¿vale? Por la pérdida, es un duelo, igual que no podemos sufrir si alguien se nos muere, no podemos sufrir si una pareja se va, ¿vale? A no ser que hayamos hecho el duelo anticipadamente. Entonces, en todas mis stories de dependencia emocional hay un montón de pautas. Yo le aconsejo que las mires si quiere, porque si no nos vamos a extender un montón. Vale, pues eso es lo que os decía, en los estrés de dependencia emocional hay un montón de contenido y echad un ojillo ahí que seguro que encontráis cosas de valor. Y bueno, ya para terminar, porque es que nos queda nada, o sea, no sé si 5, 7, 10 minutos, porque como hemos cortado y hemos vuelto a empezar, por favor tenemos que ir a esa parte de la relación de las mujeres y los lobos, que me parece una forma de cerrar este directo impresionante y que me quedo con un montón de ganas de decir muchas cosas más, pero el tiempo es el que es, que siempre digo... van a durar media hora y eso ya quizá debería empezar a no creérmelo yo misma. Pero vamos a esa parte, porque creo que es para mí, para mi trabajo es fundamental. Estoy súper interesada en escucharte. Relación mujeres y lobos. Bueno, en Mujeres que corren con lobos ahí hay un montón, ¿no?, de información, pero yo esta información la he sacado de un libro. Sí que es verdad que si lo pienso bien me conecta un montón. Yo siento una conexión súper especial con la naturaleza en general, pero creo que el lobo es, como yo digo, ¿no?, mi animal de poder, me conecta un montón. Y lo he sacado del libro de la sabiduría de los lobos, que lo tengo aquí porque sabía que lo íbamos a hablar, ¿vale? Pues si a alguien le interesa. Y en este libro dicen que el mundo de los lobos es el mundo de las mujeres, ¿no? Y habla de muchísimas cosas, ¿vale? No me voy a extender demasiado, pero sí que habla de cómo el lobo siempre es el malo de los cuentos, igual que la mujer, siempre está la madrastra, ¿no? Y cómo hacen toda una maquinaria para luchar tanto contra el lobo como contra las mujeres, para poder dominar a lo indomable, ¿no? Porque ¿cómo se domina el lobo? Es imposible. ¿Cómo se dominó al lobo en tiempos ancestrales para convertirlo en perro? Según el libro, ella dice que la única forma de poder adiestrar al lobo fue a través de la mujer. La mujer es la que se conecta al lobo y el lobo se siente seguro con la mujer, y eso también lo habla el libro, ¿no? Cómo las mujeres tenemos una forma de movernos, una forma de conectar desde el respeto, desde el acércate tú, yo no te voy a invadir, ¿no?, que al lobo le da muchísima seguridad, con lo cual se puede conectar a nosotras y somos nosotras las que podemos relacionarnos con ellos desde el total respeto y la conexión, ¿no? Y una cosa que quiero decir, porque creo que te interesa muchísimo, ¿no?, aparte de respetar su espíritu salvaje, ¿no?, en el libro, lo he apuntado porque me parece increíble, dice que en el mundo de los lobos es totalmente femenino, que son las lobas las que deciden, ¿vale? Y deciden mediante su sexualidad, decidiendo ellas cuántos machos necesiten a su alrededor, no solo para la procreación, sino para la caza, para la protección de la manada. O sea, es la loba la que decide cómo se organiza toda la manada. O sea, es un mundo totalmente femenino. Y yo me quedo con este concepto y con el concepto de que se ha reprimido al lobo, se sigue reprimiendo al lobo exactamente igual que la mujer para intentar dominarlos, ¿no? Y esa es nuestra gran conexión con el mundo de los lobos. Wow, me parece increíble. Tengo el libro súper pendiente, lo tenía en mi lista de peticiones de deseos navideños y no me lo regalaron. Va a ver si para la de mi cumpleaños cae. Aparece. Y diré que esto que has dicho me parece súper interesante, de que el lobo siempre es el malo del cuento. Me encanta que lo digas porque si tenéis la oportunidad de buscar en internet el cuento de Caperucita contado por el lobo,
me pareció impresionante leerlo. No sé si lo has leído tú, Sara. No, todavía no lo he Pues leído, pero creo lo que buscaré. búscalo porque de verdad es cortito y es impresionante, ¿no? Como que efectivamente siempre nos venden como nos lo venden como el malo del cuento, pero nunca nadie le ha preguntado al lobo cuál es su historia, ¿no? Entonces, Claro, claro. de repente nos hace así, decimos, ahí va, no lo había pensado de ese modo, y el cuento de Caperucita cambia mucho. Y Claro. me quedo, por supuesto, con esa parte de, jolín, del poder de los lobos, de esa figura femenina de poder, que al final, desde mi trabajo, es lo que más intento destacar, ¿no? Como que dentro de nosotras hay un poder infinito que nos han Efectivamente. enseñado por activa y por pasiva a ocultarlo, a esconderlo, a no mirarlo y nos lo hemos creído. Y ahora Efectivamente. en este camino ya eso importante, ¿no? Como de recuperar todas estas cosas que para mí tienen que ver con la sabiduría que hablábamos al principio, Efectivamente. para poder conectar con nuestra feminidad salvaje y vivir alineadas con nosotras mismas. Diré, Efectivamente. aunque el concepto de feminidad tiene también su polémica detrás, hablábamos incluso dicho desde el feminismo mucho más, para mí es un concepto, y siempre digo, yo trabajo desde lo personal, todo lo que me atraviesa a mí, para mí es un concepto fundamental en la construcción de mi identidad, al que no quiero renunciar, pero sí que me gustaría transformar, y precisamente por eso lo traigo a mi trabajo y para mí tiene como esa parte de empoderamiento que es muy fuerte. No para todas tiene que ser igual, pero creo Ujú, que es un concepto, bueno, para mí necesario, ¿no? ujú, De incorporar a mi trabajo y a mí misma. ujú. No sé si quieres decir algo más para despedirte, alguna cosita final. Bueno, que agradecer, ¿no? Que hayas contado conmigo para esto, que espero que les hayan gustado y sobre todo yo el mensaje que quiero dar a todo el mundo es que conectemos con nuestro mundo interior, que hay muchísima sabiduría interior. Mira mis lobos. Ahí están los lobos. Pues No eso, para de reírse. que conectemos con la loba interior que tenemos dentro, que ahí está todo nuestro potencial y que está ahí, ¿eh? Que está ahí, que parece que nos han querido que lo perdamos, pero sigue ahí y haciendo trabajos como los que tú haces, ¿no? Con las mujeres en los grupos, que espero poder organizarme e ir a uno cuanto antes, Te espero, te se espero. puede, se puede seguir conectando con ello. Pues muchísimas gracias, Sara. Me ha encantado la conversación de nuevo. Podríamos estar hablando un montón de horas, ya lo sabíamos, lo Sí, teníamos claro las dos. Y sí, ahí se nos quedan muchas cosas pendientes. Quién sabe, me gustaría que pudiésemos hablar en otro directo de la parte esa de conexión con los animales y la naturaleza. Pero me ha fenomenal. encantado, me llevo un montón de inspiración y nada, que queda ahí pendiente que nos encontremos. Un besito Vale, gigante fenomenal. y gracias Otro a para todas por ti. estar al otro lado. Bueno, muchas gracias. Un beso, Chao. Sara. Chao. Un beso. Chao. Y por aquí preguntáis cuál es el libro, y Sara hablaba del libro de la sabiduría de los lobos y también Mujeres que corren con los lobos, para que lo tengáis apuntado. Y hemos hablado también del cuento de Caperucita contado por el lobo, para que las tengáis los tres y que lo busquéis. Muchísimas gracias a todas por participar. Un beso gigante.